Habíamos hablado entonces de que esta es la segunda sesión acerca de metodología de investigación científica. Tenemos la explicación de lo que significa la realidad problemática. Veamos entonces lo que abarca una realidad problemática. Una realidad problemática o situación problemática es también llamada área problema. Es un área muy amplia y engloba varios aspectos que no pueden ser estudiadas en su totalidad. Esta área problema puede ser, por ejemplo, el derecho notarial, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, y de repente los retrasos en los procesamientos administrativos del derecho penal puede ser una opción de área problema. Entonces, sin embargo, de toda esta gran área, nosotros no podemos estudiarlo todo. Quisiéramos estudiarlo todo, pero lamentablemente no podemos estudiarlo todo. Así que lo que haríamos no es otra cosa que estudiar algunos aspectos más relevantes de ese problema para poder realizar nuestra investigación. De esos aspectos más relevantes del problema, nosotros vamos a escoger aquellos factores que impiden el estudio de la totalidad del problema. O vamos a identificar qué elementos nos bloquean el estudio de la disponibilidad de la totalidad del problema. Quizá este problema no lo podemos estudiar por falta de recursos, de repente por falta de tiempo, de repente porque existen limitaciones de orden científico y por lo tanto al existir limitaciones de orden científico no tenemos la base teórica o marco teórico suficiente para poder realizar una investigación. Y el tercer punto es que si existe un nivel suficiente de avance científico en el área. Entonces, si nosotros vemos esta situación, la investigación científica cuando levanta información acerca de un problema va a levantar información de aquellos elementos que solamente yo puedo investigar, no todos los aspectos que están relacionados al problema. Esto obliga, por lo tanto, a realizar un análisis para depurar, delimitar el área de problema hasta seleccionar uno o dos aspectos. Vamos a ver entonces los ejemplos del área problema. ¿Qué ejemplos pueden haber en el área problema? Si nosotros nos damos cuenta, un área problema es un elemento o un tema grande. Por ejemplo, el exceso de tiempo para procesar las casaciones de orden laboral. Es un área de problema bastante compleja, bastante grande. El vacío legal en el juzgamiento de los casos de violencia doméstica. Es otro aspecto amplio o grande. La demora judicial por falta de infraestructura informática en el Poder Judicial o en la Corte Suprema. La inadecuada capacitación en materia de derecho internacional que de repente obliga a aquellos elementos de imposibilidad de extradición o dificultades para procesar a alguien que esté fuera del país. Cuando vemos estas cuatro brechas grandes, nos damos cuenta de que son temas bastante amplios para poder ser investigados. En ese sentido, tenemos que escoger un área de menor complejidad para poder hacer una tesis. La idea es graduarnos y no hacer una investigación para un levantamiento de una duda grande acerca del conocimiento. Si nosotros analizamos cada una de estas áreas, nos damos cuenta de que se pueden encontrar que son muy generales y no revelan lo que se desea saber sobre el tema. Del primer tema problema, por ejemplo, nos puede interesar muchos aspectos, tales como, bueno, hablamos del área del exceso de tiempo en procesar casaciones de orden laboral. Por ejemplo, nos puede interesar las causas de la demora del procesamiento de casaciones, el trámite burocrático para el procesamiento de casaciones, la carencia de un filtro previo para depurar las casaciones, las mínimas exigencias para aceptar una casación. Cuando nosotros observamos estos cuatro problemas, ya tenemos elementos específicos, ya tenemos elementos que solo se refieren a la particularidad de trabajar la investigación científica, pero solamente en los elementos más tangibles y que pueden vislumbrarse o pueden observarse a través de un método científico más simple o más sencillo. No significa resolver todo el problema, sino resolver o identificar solamente alguna de las partes.
Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales es señalar la importancia del problema. Es necesario, por lo tanto, señalar esta importancia de tomar precauciones para que en este proceso de depuración no se identifiquen problemas triviales, incoherentes o de repente que tienen muy poca utilidad, que no compensen de repente el tiempo y los recursos a invertir en la ejecución del estudio. Entonces hay que tratar de seleccionar sí o sí elementos del problema que son pertinentes al área del estudio, que son importantes, que son relevantes, que una vez que yo los haya investigado, tenga la posibilidad de poder intervenir y poder mejorar las condiciones de los resultados finales del problema. Entonces, solo en ese caso, nosotros tenemos o tendremos una problemática una resolución de una problemática con una utilidad mayor a la que nosotros podríamos esperar. La manera de esperar un problema varía según los autores. Por lo tanto, se comentarán algunos criterios que deben tomarse en cuenta para la formulación de un problema. Por ejemplo, miren, algunos autores refieren que el problema se debe plantear en forma de pregunta. Otros refieren que el problema debe estar implícito, debe estar trabajado dentro del texto teórico de la situación problemática. Algunos otros especialistas en el área de investigación manifiestan de que la exploración acerca del problema tiene que estar basada simple y llanamente en una pregunta directa y a la asociación de dos variables. Entonces veamos qué dicen algunos autores expertos en referencia al planteamiento del problema y vamos a ver cuál sería la posibilidad de la estructura de un problema en el área de la administración de la justicia. Veamos entonces. Para esto vamos a estudiar a uno de los más grandes expertos en el área de la problemática, que es el señor Kerlinger. Cuando hablamos del señor Kerlinger, hablamos de unos criterios que él da para formular un problema. Entonces, los famosos criterios de Kerlinger son 4. El primero es que un problema debe expresar una variable o relación entre variables. Dice que el área de problema debe plantear una variable principal que se va a estudiar, así como aquellos aspectos de las variables relacionadas o variables específicas, o variables independientes o dependientes. Ello conduce necesariamente a un planteamiento del problema en términos de relación de dos o más variables incluso. Por lo tanto, debe estar clara la existencia de variables en la investigación científica. Si no tenemos clara la existencia de variables en la investigación científica, entonces tendremos serios problemas para una interpretación oportuna y adecuada de los resultados de una investigación. Otra de las cosas que afirma el señor Kerlinger es el hecho de que puede ser que un problema de investigación incluso cuente con una sola variable, pero esta sola variable tiene que tener la complejidad necesaria para explorar un tema de la realidad poco explorado antes. En ese sentido, la investigación científica no hace otra cosa que tratar de explorar ya sea una o más variables y ver su relación o su interdependencia con la finalidad de poder explicar un fenómeno, un hecho, un problema, un vacío en el conocimiento o una realidad que no nos está gustando o que está distorsionando los resultados o los hechos de nuestro contexto, ¿no? Bien, entonces, primera pauta, ser planteada con dos o más variables. La segunda pauta o el segundo criterio de Kerlinger es expresado básicamente a otro elemento que no se refiere a la relación de la variable, sino a la estructuración de cómo se plantea un problema de investigación. Veamos entonces. Dice el señor Kerlinger que un problema de investigación se debe expresar en forma de pregunta. Esto significa que se debe plantear el problema en forma de una interrogante con signos de interrogación al inicio y al final. Esto orienta y especifica aún más lo que se va a investigar, pues la pregunta ayuda al investigador a visualizar lo que necesita para dar una respuesta a dicha pregunta. Sin embargo,
en niveles de proyectos avanzados no se plantean preguntas y en el texto de la situación problemática puede estar implícito el problema. Una de las recomendaciones que yo hago es que de todas formas planteemos una pregunta de investigación. Si tenemos una pregunta de investigación clara, tenemos la direccionalidad y tenemos el resultado, hacia dónde iremos y qué contribución haremos a la investigación, ¿no? Entonces yo creo que de todas formas es un elemento crucial para nosotros. Habíamos afirmado en el primer punto, habíamos hablado entonces que el segundo punto es expresar todo problema. Habíamos expresado que el segundo punto crucial es expresar el problema en forma de pregunta. Eso implica que se debe plantear un interrogante, que se orienta aún más a lo que se debe investigar, pues una pregunta ayuda al investigador a visualizar qué se necesita para dar una respuesta a dicha pregunta. Sin embargo, en niveles de proyectos avanzados no se plantean preguntas y el texto de la situación problemática puede estar implícito en el problema. Yo recomiendo de manera particular que lo que deben hacer ustedes es plantear una pregunta con inicio y cierre que mantenga un conector, que permita la relación entre variables y que además especifique o explique muy bien el sujeto de estudio. Si eso queda claro, yo creo que la investigación científica va a ser fácil de realizar. Se dice que si una pregunta de investigación o un problema está bien planteado, la investigación prácticamente se ha resuelto de por sí. Si un problema de investigación es mal planteado, la investigación no tiene una buena capacidad de resolución. Entonces debemos tener en cuenta que la forma de plantear la pregunta es de vital importancia. Una tercera característica de Kerlinger es que se debe posibilitar la prueba empírica de las variables. Esto quiere decir que el trabajo de investigación deba poder hacerse. Es indispensable, por lo tanto, que los elementos, aspectos o características que se desee estudiar puedan ser sometidos a comprobación y verificación, ya que cada una de las variables debe ser medible y observable. Nosotros solamente podemos hacer una investigación que podamos comprobar en la realidad. Una investigación no es levantar datos de libros, recoger información de textos, recoger estadística de periódicos. Eso no significa investigar. Investigar significa levantar información de la población objetiva en contacto directo y esta data debe ser observable, ya sea a través de algún tipo de registro o mediante la guía de observación o mediante la pregunta o el cuestionamiento a las personas que integran mi muestra para realizar dicha investigación. Esa posibilidad de prueba empírica de las variables obviamente se deben a un muestreo, a una prueba estadística y a una operacionalización de indicadores que nos va a permitir recoger información lo más tangible posible para poder responder al problema de investigación que hemos planteado o a la pregunta de investigación. El cuarto punto es que se debe expresar en dimensión temporal y espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que para fines de especificación del problema se debe indicar el lugar, institución, ya sea de salud, ya sea legal, ya sea educativa, región, escuela, lugar donde se debe efectuar el estudio, así como el periodo en el que se cubrirá la investigación. Esta regla puede no ser considerada debido al criterio de generalización que refieren varios autores. Es más, son aplicables para problemas descriptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas investigaciones que ustedes van a consultar de internet no van a encontrar data vinculada o relacionada a un lugar y fecha en el título. Van a encontrar muchas investigaciones y esas investigaciones no van a decir ni en dónde se hicieron ni cuándo se hicieron, pero tienen que revisar ustedes el trabajo para entrar a la metodología y en la metodología sí dice en dónde y cuándo se realizó. Entonces por eso que le pongo esta salvedad final, porque en muchos casos no van a encontrar esa información de frente en el problema o en el título. Sin embargo, según las normas de la universidad, ustedes sí deben considerar tanto en el tema como en el problema el lugar y la fecha, o sea, la dimensión temporal y espacial para el planteamiento correcto del problema de investigación. De acuerdo con el ejemplo que hemos trabajado,
que se han utilizado criterios para formular los problemas de investigación según Kerlinger más o menos, y tenemos estos 4 ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la demora en el procesamiento de las casaciones de orden laboral? ¿En qué medida el trámite burocrático influye en el inadecuado procesamiento de las casaciones? ¿Es eficaz la aplicación de un filtro previo mediante revisores para depurar las casaciones antes de aceptarlas? ¿Es eficiente la implementación de normas para la regulación y control de las exigencias mínimas para aceptar una casación? Entonces acá sí tenemos problemas ya específicos con los criterios de Kerlinger en forma de pregunta que permiten la relación entre variables. No he contemplado aquí lugar y fecha porque eso ya dependiera de que si es en la Corte de Lima, Corte de Huancayo, ¿no? Eso queda opcional, como les dije, la norma de la universidad lo pide, pero van a encontrar ustedes muchas investigaciones que no lo contemplan en la internet, ¿no? O en tesis o en algunos otros lugares donde pueden levantar ustedes la información pertinente. Pero no solamente un problema de investigación van a formularlo adecuadamente. O sea, van a determinar si este problema se hace relación entre variables, se formula preguntas, se delimita la población objetivo y se dice en dónde y cuándo, sino que además hay que hacer un análisis de factibilidad para este estudio. ¿Qué significa realizar un análisis de factibilidad? Ver si es posible hacer la investigación. No basta que el problema de investigación esté correctamente formulado, sino que en este proceso de definición es importante analizar si hay factibilidad, si hay conveniencia y utilidad de estudiarlo. O sea, a las finales, ¿para qué nos va a servir y si podemos investigarlo? Obviamente, para trabajar esta situación de la factibilidad, conviene plantearse una serie de interrogantes dirigidas a medir la viabilidad. Estas son, por ejemplo, ¿dispongo yo de recursos humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la investigación? O sea, ¿lo puedo hacer el trabajo yo? O a lo mejor me planteé investigar los procesos burocráticos de la casación de los 24 departamentos de Lima y a lo mejor yo solo tendría que viajar a cada departamento y me demoraría mucho tiempo, muchos años, de repente haciendo la investigación o muchos meses. Y esto obviamente no sería sencillo de contemplar. Yo entraría en un error con mucha dificultad. Entonces nos preguntamos, ¿se dispone de recursos humanos? ¿Dispongo yo del recurso financiero adecuado para pagar la asesoría estadística, para pagar los encuestadores del trabajo de campo, para pagar los supervisores, para pagar las copias, para enviarlos por correo, viajes, viáticos, etcétera? ¿Yo puedo financiar eso? Y además, ¿existen materiales suficientes para realizar la investigación? O sea, ¿significa que la tecnología que yo aplico va a ser suficiente para analizar mis resultados o a lo mejor incurre en un error? El segundo punto es preguntarnos si es factible realizar el estudio en el tiempo previsto. Ustedes tienen solamente 4 meses para hacer una investigación que tiene que ver con el curso de desarrollo del proyecto. Entonces esos 4 meses es el único tiempo que van a tener para hacer la investigación. La pregunta es, ¿el diseño de su proyecto de investigación tiene que ver o está de acuerdo al tiempo que ustedes han planificado? Si se pasa 1 o 2 años, obviamente no está de acuerdo ni con la maestría ni con la planificación. El tercer punto es si la metodología a seguir conduce a dar la respuesta al problema. Hay algunos que eligen cualquier metodología tan solo porque se la piden. Entonces muchas veces se elige la metodología incorrecta y esa no conduce a dar una respuesta afirmativa o positiva o negativa al problema. El cuarto punto es para preguntarnos si es factible conducir el estudio con la metodología seleccionada. O sea, no solamente si la metodología nos da una respuesta, sino la conducción del estudio con la metodología seleccionada, ¿es posible hacerla? O sea, manejo el método científico, sé trabajar un diseño experimental, sé trabajar un diseño explicativo, tengo las habilidades suficientes para responder al problema. Y quinto y último punto, ¿el investigador conoce y domina la metodología? Quiere decir que usted, como profesional, se ha empapado del método científico y sabe aplicar y ejecutar dicho método para el caso que está investigando, o simplemente lo ha puesto porque es un tema novedoso, porque es un diseño importante, porque últimamente se ha usado, pero a lo mejor no domino el método y por lo tanto los resultados
de la investigación no van a ser tan importantes o tan fructíferos. En ese sentido hay que tener mucho cuidado al determinar la factibilidad para trabajar una investigación. El otro punto es en relación con la utilidad. Con relación a la utilidad y la conveniencia de realizar el estudio, el investigador debemos contemplar otra serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿podemos generalizar los hallazgos? O sea, una vez que procesemos, por ejemplo, la responsabilidad legal de los notarios cuando han incurrido en una aprobación o certificación de documentación que a la finalidad llegó a ser falsa. Por ejemplo, si tenemos que solamente existen 2 casos de este tipo, los analizamos en profundidad y procesamos la información, luego de estos 2 particulares casos, ¿podremos generalizar los hallazgos a una población más grande? ¿O necesitaremos una muestra representativa de todos aquellos eventos y hechos que vamos a estudiar en la investigación para poder hacer una generalización? Entonces hay que tener en cuenta el término muestra, muestreo, y el término población, ya que para generalizar los hallazgos tiene que seleccionarse una muestra. ¿Y qué es una muestra? Es una porción representativa escogida aleatoria y al azar de la totalidad de la población. El segundo punto es qué necesidades serán satisfechas con los resultados de investigación. O sea, los resultados de investigación me permitirán dar a mí respuestas a necesidades del área laboral, del área penal, del área civil. O sea, dichas áreas necesitan ser investigadas con la mayor prioridad que otra. Entonces debemos tener en cuenta cuáles son los principales problemas del área legal y al identificar los principales problemas del área del derecho, priorizar aquellas cosas que van a ser útiles o aquellos temas que van a ser sustanciales para resolver un problema evidente, importante, necesario de ser resuelto. Tercero, ¿está interesado y motivado el investigador en el problema seleccionado? ¿Por qué esto es importante? Porque da la casualidad que en muchos casos los investigadores o los tesistas le preguntan sobre un posible tema a un asesor o a un profesor. Es más, a veces díganos usted qué tema podría investigar. Y muchos terminan haciendo una investigación o realizando la exploración de un tema que no tiene nada que ver, a veces con sus gustos, con sus preferencias o con su área. Entonces, el punto principal aquí es determinar si el investigador está motivado, está interesado en el problema seleccionado. Y eso, por lo tanto, el tema y el planteamiento del problema tiene que partir del investigador. Si el investigador no da origen al tema, no genera su problemática a partir de su inquietud, de su propia percepción, entonces él va a estar muy poco interesado en investigarlo y por lo tanto van a haber dificultades muy serias para que él sustente su trabajo de investigación porque no va a estar comprometido con el tema. Y el cuarto punto sería si el investigador es competente. O sea, ¿es competente el investigador para estudiar dicho problema? ¿Tiene la habilidad técnica para evaluar el área penal, el área civil, el área laboral? ¿Tiene la habilidad o es experto en el área de derecho notarial? ¿Tiene la habilidad suficiente además para resolver la investigación científica con el método indicado? O sea, la habilidad o la competencia técnica del investigador es crucial aquí. Si el investigador no tiene la competencia técnica para formular un proyecto, no tiene la competencia técnica para formular una tesis, es poco probable que tenga la misma competencia técnica para sustentar un trabajo y por lo tanto tendría dificultades en su aprobación. Entonces aquí hay que tener en cuenta de que la capacidad importa mucho, esta competencia técnica del investigador importa mucho y se debe mejorar, se debe cultivar, se debe contemplar para que no existan problemas en lo posterior, ¿no? Entonces, ya hemos visto tanto la factibilidad como la utilidad y la conveniencia del problema. Ahora veamos cómo se formula un problema. La formulación de un problema de investigación, ¿no? Una investigación se realiza a través de varios pasos. El primero de ellos consiste en formular el problema de investigación. Esto es sugerido por las dificultades y las inquietudes relacionadas de los procesos y fenómenos. Entonces, cuando existen dificultades, inquietudes en procesos y fenómenos, surge un problema de investigación y ese problema lo planteamos para hacer nuestra tesis.
Entonces, formular un problema tiene que ver con elegirlo primero. Segundo, por ejemplo, cuando se percibe que el número de casaciones procesadas por mes es de 34, ¿cuándo se presentan realmente 430 recursos de casación? ¿Qué encontramos acá? Si solamente 34 recursos de casación son viables y 430 son presentados, acá hay un problema. El problema es que hay una demora administrativa, que no hay un filtro adecuado, que no hay un levantamiento de información pertinente, que no hay una visión experta de aquellos casos inadecuadamente planteados para rechazarlos de repente solamente en recepción, sin necesidad de que entren a todo un proceso de evaluación de las casaciones y luego se dirima que son viables o inviables. El siguiente punto, la información requerida para solucionar el problema debería ser de dos tipos. Y aquí debemos contemplar el aspecto de la experiencia en el procesamiento de las casaciones de otras realidades en otros países. Por ejemplo, si nos damos cuenta que en Chile se presentan solo 60 casaciones, de las cuales 58 son viables, entonces ellos tienen un filtro adecuado para seleccionar las casaciones pertinentes acerca de las impugnaciones o acerca de las impugnaciones o apelaciones. Entonces, es un primer punto. Veo cómo funciona en otro sitio para darme cuenta yo si funciona bien o mal en mi realidad. Si no me doy cuenta cómo funciona en otro sitio, no puedo saber yo si estamos sometidos o no en un problema. Y los problemas de investigación surgen de la comparación de nuestra realidad con otras realidades. Otro de los aspectos que tenemos que contemplar para buscar la información requerida es que es identificar las características del problema presentado. La forma de trabajo tradicional, por ejemplo, a mano, en papel, causa el problema de recibir de repente, de prolongar o tener una gran demora en las casaciones. La carencia de interconexión y comunicación informática. No hay computadoras o no están conectadas dichas computadoras entre sí para levantar información inmediatamente en el instante correcto, en el instante preciso donde exista dicho levantamiento de la información. Incluso muchos de los documentos presentados solamente están procesados y formateados en Word o en otro procesador de texto, más no entran a un sistema digital con los cuales se puede acceder o no en magnético, obviamente, a la posibilidad de la aceptación o la evaluación de los puntos considerandos para aprobar o no una casación. Además también la carencia de personal. Y bueno, ya tengo las computadoras, podré poner la comunicación informática, pero además tengo un problema de que existe muy poco personal o de repente existe personal, pero no se encuentra capacitado. Y el último punto, del que es obvio, cuando se presentan muchas casaciones infundadas, o sea, solamente se apela por apelar, y eso tendría que ver con la formación del abogado, con la ética, con los considerandos que he evaluado para cada caso. Por lo tanto, al haber muchas casaciones infundadas, eso recae en un problema de mayor complejidad que implica aquellas personas que están presentando la defensa, ¿no? Bueno, hemos visto entonces eh, la, la, la información necesaria para resolver estos dos tipos este tipo de planteamiento de un problema a través del análisis ya sea de literatura internacional para hacer una respectiva comparación o de la identificación de las características de mi problema para establecer o no las condiciones de este. Entonces debemos tener en cuenta que la investigación científica, al tratar de explorar problemas, lo que trata de hacer es tratar de buscar las respuestas más coherentes a este problema. En ese sentido, nosotros vamos a tener que tener algunas pautas para determinar el problema y la viabilidad de poder investigarlo, ¿no?
Por ejemplo, para determinar un problema, ¿qué se debe hacer? Hay que asegurarnos de que el tema no sea demasiado amplio ni demasiado vago. Por ejemplo, algunos dirían las impugnaciones o las apelaciones del aspecto laboral. Uy, pero las impugnaciones, apelaciones o casaciones del aspecto laboral serían muchas. De repente hay trabajadores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, puede verse jubilaciones con la ONP, puede verse despidos arbitrarios, puede verse también impugnaciones por derecho de despido por abuso de autoridad, puede verse muchas cosas. Entonces hay que tener cuidado de que el tema no sea tan amplio, ni muy vago, ni muy impreciso. Debemos ser más concretos. Otro punto es que debemos plantear la pregunta en forma, plantear siempre el problema en forma de pregunta, pero esta pregunta tiene que ser clara. Por lo tanto, debemos definir claramente los límites del problema. O sea, definir claramente los límites del problema significa dónde empieza el problema y dónde termina el problema. Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, vamos a tener dos elementos importantes. Si delimitamos dónde empieza el problema, hacemos una definición operacional. Y si delimitamos dónde termina el problema, recaemos en una definición conceptual. ¿Qué es esto? Una definición conceptual es lo que dice el consenso. Por ejemplo, drogadicto. El consenso de los libros o la Real Academia de la Lengua dice que drogadicto es aquella persona que consume periódicamente una droga la cual altera su nivel de conciencia y tiene por lo tanto comportamientos inadecuados. Muy bien. Los indicadores para medir que esa persona es drogadicto: análisis de sangre, el análisis de orina, análisis psicológico, electroencefalograma, análisis, por ejemplo, a nivel de residuos fecales, etcétera, etcétera. Un montón de características para determinar si alguien es drogadicto. Sin embargo, yo tengo que definir claramente los límites de mi problema. O sea, yo puedo determinar que alguien es drogadicto o no, pero solamente lo voy a hacer con ciertos medios. No tengo el dinero para tantos análisis ni para nada. O sea, a lo mejor mis límites son solamente preguntar si la persona es consumidora o no de drogas, con qué frecuencia consume y durante qué tiempo ha consumido. Entonces ahí yo delimito y digo, la definición conceptual dice que todo esto es un drogadicto, pero yo solamente mediré la respuesta afirmativa o la aceptación del drogadicto verbalmente por él. Entonces, esto es lo que se le denomina definir claramente los límites del problema. La definición conceptual es lo que dicen los expertos y la operacional lo que yo puedo investigar dentro del marco de lo que los expertos están afirmando que van a hacer o medir. El otro punto es definir todas las palabras o términos especiales que se utilizan para describir el problema. O sea, tenemos que hacer una especie de glosario. Algunos le llaman glosario, otros definición de términos, otros marcos conceptuales. Pero ojo, debemos tener en cuenta que ya sea glosario, marco conceptual, definición de términos, no se van a colocar todos los términos, como por ejemplo el derecho, la ley. No, solamente se van a definir y se van a delimitar las variables del problema. De las variables, su descomposición en subvariables. Se van a decir qué significa cada una de esas subvariables. Y de las subvariables se van a descomponer en indicadores y se va a especificar qué se conceptúa o qué se entiende por cada uno de esos indicadores. Entonces, tenemos que toda la definición de las palabras o términos especiales que se usa para descubrir el problema en mi investigación tiene que estar relacionada necesariamente o solamente con mi variable y todos los elementos que la constituyen. No se redacta o no se escribe nada que esté fuera de esta relación, como términos generales. Por ejemplo, no, yo le pongo la palabra ley porque hay una ley que respalda tal cosa y por lo tanto eso tiene que ver. No, solamente las variables que están implicadas en nuestro estudio y como tales, dichas variables van a ser procesadas de manera solvente, de manera coherente, buscándole una mejor respuesta y como resultado, obviamente, encontrar la respuesta a nuestra investigación.
Bien, seguimos entonces. Existe otra pauta muy interesante para determinar la relevancia del problema. Para determinar un problema se debe asegurarse 4 componentes importantes. Primero, repetimos, que el problema no sea demasiado amplio ni demasiado vago. Hay que plantear el problema en forma de pregunta. Hay que definir claramente los límites del problema. Y el último punto es definir todas las palabras o términos especiales que se utilizan para describir el problema. Entonces, en resumen, esto es lo que hemos venido trabajando y se refiere a los límites, la claridad, la precisión y la operacionalización. Pero no solamente debemos determinar un problema en base a estos elementos, sino que además debemos identificar si el problema es de relevancia o es importante. Por ejemplo, para determinar la importancia del problema, se debe de responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿este problema es de interés o solo le interesa al investigador porque el investigador hizo su tesis y ya? ¿O quiere hacer una tesis? O a lo mejor le han impuesto el tema y este tema es trivial, no es muy complejo y simplemente se quiere cumplir con un requisito. O se trata de investigar un tema tan original, pero tan original, que a lo mejor no tiene ninguna base, que no tiene ninguna relevancia y que simplemente por originalidad se plantea cruzar algo o analizar algo. Existe, por ejemplo, para este fenómeno, las famosas asociaciones espurias. Miren, cuando nosotros hablamos de que un problema de investigación es importante, este tiene que ser de interés para el aspecto de la administración de la justicia o para el aspecto de derecho penal, civil o laboral o por cualquier otro aspecto amplio de la ciencia jurídica. Y cuando nosotros entendemos que un problema es de interés, es que deba responder a necesidades y a problemas vigentes y urgentes en la realidad. Sin embargo, existen las denominadas asociaciones espurias. O sea, cuando yo no tengo claridad en la identificación de un problema, o me dicen ese problema está muy trillado, se ha investigado demasiado, investigo uno nuevo, yo corro el riesgo Bien, repito, cuando nosotros determinamos o no la importancia de un problema, debemos responder a las siguientes preguntas. Que este problema sea de interés nuevo, que si proporcionará información utilizable o no, si es que es factible o que si existen otros estudios sobre el problema. Veamos punto por punto. Respecto a que el problema sea de interés, ¿esto qué quiere decir? Que un problema debe ser relevante, un problema debe ser importante, y esta importancia del problema tiene que analizar aspectos cruciales de naturaleza jurídica, de la administración de la justicia, del derecho civil, del derecho penal, del derecho laboral, etc. Si nosotros investigamos un tema, es porque ese tema necesita ser resuelto a la brevedad posible. Algunos podrían decirnos, señor, ese tema que usted está tratando de investigar ya se investigó mucho, hay muchas tesis al respecto, ya se investigó demasiado, entonces tiene que ser un tema nuevo. Y en la búsqueda de ese tema nuevo podremos cometer un error que denominamos asociación espuria. ¿Qué es una asociación espuria? Cuando nosotros buscamos un tema que de repente es de interés, pero que al cruzarlo con otra variable, perdemos la naturaleza del problema y tratamos de buscar una asociación o forzar una asociación que muchas veces no tiene sentido que se cruce o tengan interrelación. Por ejemplo, en los años 60 se hicieron algunas investigaciones en Estados Unidos y para eso doy ejemplo. El ejemplo de la guerra de las cocas, la Pepsi y la Coca-Cola. Esta investigación fue publicada en New York Times y fue publicada también en Lancet, en dos revistas que publicaban investigaciones acerca de los efectos de diferentes elementos, sobre todo empresariales. En el caso de la Coca-Cola, la Pepsi la denunciaba, porque supuestamente al consumir Coca-Cola, la gente se moría más. Porque la cocaína podría producir, qué sé yo, alguna alteración de la conciencia, y esto podría hacer que las personas, al estar en estado emergente, al cruzar una calle, al ir por cierto sitio, no tenga buenos reflejos y
le ocurre un accidente de tránsito. La Pepsi publicó que el 65% de las personas que tomaban Coca-Cola de los dispensadores fallecían por accidente de tránsito. ¿Dónde estaban ubicados los puestos de la Coca-Cola? Estaban ubicados en las esquinas que daban paso a los cruces peatonales de las supercarreteras o los expressway. Un efecto importante de esto es que la Pepsi aprovechó esta situación de la investigación científica y estuvo a punto de hacer quebrar a la Coca-Cola y tuvo un auge extraordinario por los años 70. Esto implicó la igualdad y casi la superación de las ventas de la Pepsi hacia la Coca-Cola, con el desprestigio de la primera por la investigación que le atribuía a la Coca-Cola la somnolencia, la pérdida de reflejos por la supuesta cocaína. Entonces, había una relación científica, estadística, con diferencia significativa, con pruebas completamente asociables. Sin embargo, la Coca-Cola, después de 4 años de sufrir una gran derrota y estar al borde de la quiebra, hizo un accionar bastante inteligente. Contrató a un científico que le dijera qué deberían hacer ante ese problema que ellos habían aceptado como suyo. El científico le dijo, bueno, retiremos los puestos de dispensa de gaseosa de las supercarreteras, de las esquinas, y pongámoslos en colegios, en plazas, en supermarket, en parques, y va a ver que la mortalidad va a disminuir. Entonces, movieron los puestos de Coca-Cola a esos sitios y la Pepsi aprovechó en usar las mismas esquinas para colocar los dispensadores de la Pepsi. Cuando hizo esto la Pepsi, la Coca-Cola la sorprendió y realizó una gran investigación para determinar la causa de la mortalidad. Los resultados que encontró la Coca-Cola fue interesante, que la Pepsi producía 2 veces más posibilidad de morir en accidente de tránsito al consumir esta gaseosa que habiendo consumido Coca-Cola. Lo cual quiere decir que la Pepsi, si bien es cierto, no usaba cocaína o mates de coca, la sustancia que podría usar obnubilaba más el cerebro de las personas y por lo tanto les permitía o les ocurría un accidente y fallecían. Ante esta circunstancia surge un problema. La Pepsi y la Coca-Cola se reúnen y dan un acuerdo mutuo, que no se trataba ni de la Pepsi, ni se trataba de la Coca-Cola, simplemente era la casuística natural de accidentes de tránsito que ocurrían en las esquinas de los expressway, de los cruces peatonales de las supercarreteras americanas. Entonces, cuando se hizo esto, la Coca-Cola limpió la imagen, pero ya era demasiado tarde. La Pepsi ya había tenido una hegemonía mundial, la Pepsi ya había logrado una gran cantidad de adeptos, la Pepsi ya había logrado el mercado mundial. Sin embargo, esta asociación ilógica e inconsistente, pero con estadística fundamentada, con ciencia coherente, pero de poca asociación lógica, derivó en el progreso de una y la quiebra de otra. A estos señores es lo que se le denomina una asociación espuria. O sea, se asocian 2 variables, pero que no existe, puede existir la máxima estadística que la compruebe, pero la lógica, el sentido común nos hace entender de que esto puede ser una cosa incoherente, un problema de poco interés, un problema de poca relevancia. A veces conviene estudiar viejos problemas con nuevas alternativas de solución antes que estudiar nuevos problemas con asociación espuria. Entonces hay que tener en cuenta, y muy claro eso, la idea no es buscar, no hay que descubrir la pólvora, no hay que descubrir nuevos elementos rarísimos en el derecho, no hay que descubrir una administración de la justicia totalmente innovadora, no existente en el escenario. Muy por el contrario, debemos basarnos en investigaciones ya realizadas, en otras realidades internacionales, en otros contextos, en otros escenarios sobre la cual existe la posibilidad de hacer una investigación que contribuya más a esa área y por lo tanto tener una respuesta científica y cada vez solucionar más los problemas del derecho y los problemas de la administración de la justicia. El segundo punto, aparte de que es de interés, es que el problema debe ser nuevo. Pero entiéndase como el problema es nuevo o debe ser nuevo, no como que sea único e irrepetible en la historia. Muy por el contrario. Se refiere a que sea nuevo, o sea original, o sea novedoso. Significa que no sea un plagio de una tesis anterior. A eso se refiere. O sea, se refiere a que podemos incluso repetir una investigación en otro contexto, en otro tiempo, en otra realidad,
con mejores variables, con mayor actualización, con mayor información, con mayor rescate de la información. Y por lo tanto, esto es darle novedad, esto es convertirlo en nuevo el trabajo. No va a ser obviamente sobre la misma fecha, el mismo tiempo, la misma escala, la misma realidad y empleando las mismas encuestas del otro investigador que hizo el trabajo en ese escenario. O sea, obviamente eso no sería ser un problema nuevo, no sería ser una investigación nueva. Entonces la investigación sí tiene que ser nueva, pero en base a los paradigmas y a los elementos de que sea original, que no sea un plagio y que permita actualizar la información en base a una realidad concreta de un lugar, de un espacio o de un problema. El tercer punto es, bueno, para que este problema sea importante, ya, hago la investigación, ¿me proporcionará información utilizable? O sea, los datos que yo encuentre, los resultados que yo encuentre en mi tesis o mi investigación, ¿van a permitir la aplicación inmediata, utilizar la información inmediata para corregir los problemas de burocracia en el trámite de las casaciones del Poder Judicial? ¿O para permitir una mejor legislación para hijos alimentistas? ¿O para permitir una mejor legislación para la defensa de los notarios que incurren en responsabilidad civil cuando alteran un proceso? O sea, ¿qué nos va a aportar? ¿Qué información utilizable nos va a brindar? ¿Qué elementos vamos a construir a partir de esa información o de esos datos que tenemos como resultado de la investigación? Obviamente tiene que ser utilizable dicha información y por lo tanto debe de poder cambiar la realidad. La suma de muchas investigaciones de un área específica deben permitir el cambio de la realidad y la mejora de la estructura de la ley. El cuarto punto se refiere a la factibilidad. Cuando nos referimos a la factibilidad, nos referimos a los elementos que están vinculados a la posibilidad de hacer el trabajo en el tiempo, con mi dinero, con mis capacidades y con la planificación oportuna de poder cumplirla. Y obviamente trabajar yo mismo sin la necesidad de ningún experto que me dé o me resuelva algún elemento de la investigación que está pendiente. Entonces, en ese sentido, el hecho que sea nuevo, el hecho que sea factible, es importante y trascendente en la investigación científica. Y un punto sí crucial, el quinto punto, es identificar si existen otros estudios sobre este problema. Es frecuente escuchar decir esto: no hay otros estudios, no hay otros elementos que están relacionados al problema, ¿no? Los elementos que están relacionados al problema son aquellos ¿qué les digo? Libros, clásicos, teoría, y no hay mayor investigación sobre este problema. Si alguien dice que no existe investigación sobre este problema, pasa dos cosas. Primero, que no sabe buscar a lo mejor en la internet o no ha accedido a las fuentes de información suficientes para levantar dicha información. Primer punto. Segundo punto, si no encuentras, por más que busques metodológicamente información para este problema, es probable que la asociación que estoy planteando sea espuria. Y la asociación que estoy planteando, si es que es espuria, entonces voy a tener dificultades en encontrar otros estudios sobre este problema. Bueno, en ese sentido, yo creo que lo que debemos hacer es hacer una buena búsqueda, hacer una buena selección de un tema de interés y levantar información. Existen buscadores. Existen buscadores y a través de estos buscadores, ya sea EBSCO, ya sea ProQuest es una página de búsqueda de tesis, EBSCO es una página de búsqueda de información científica especializada de cualquier área, libros, separatas, papers, monografías, artículos o investigaciones. Si yo accedo a esta información, voy a encontrar estudios sobre mi problema de investigación. Y los voy a encontrar definitivamente. En el momento en que se van a dar cuenta, van a encontrar tantos antecedentes, pero tantos antecedentes que a lo mejor van a tener dificultades para poder organizarlos y ordenarlos, pero van a encontrar mucha información, sobre todo si es que esta información es buscada en el canal correcto, ¿no? Y el canal correcto para buscar la información son las páginas virtuales del derecho, las páginas virtuales que están referidas a la información científica o las tesis en diferentes escenarios. Entonces, la búsqueda de los antecedentes o la búsqueda de los estudios es relevante, ¿no?
Pero cuando nosotros hacemos una búsqueda de antecedentes o de estos estudios, debemos tener en cuenta que debemos citar la información. O sea, si nosotros escribimos un párrafo y el párrafo no tiene ninguna cita, significa que los autores del párrafo somos nosotros. En segundo caso, si nosotros escribimos un párrafo y le colocamos una cita, la cita tiene que corresponder a un estándar. Entonces hay un estándar que se llama la ISO 690. ISO 690 es una estructuración ISO realizada por la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de estructurar o de ordenar la literatura que voy a citar para que sea entendida en todos los contextos y en todas las realidades. Si yo no ordeno bajo ese contexto mi información científica, entonces yo tendré dificultades de poder compilarla. Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda, tenemos que buscar expertos por años, por temas, por áreas y toda la información que esté concerniente a mi problema de investigación. Siguiente punto. Planteamiento del problema de investigación. Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el estudiante ha profundizado en el tema en cuestión, se encuentra en condiciones de plantear un problema de investigación. Entonces, una vez que he salvado todas estas vicisitudes, yo diré, bueno, planteamos el problema y decimos cuál es el siguiente paso, cómo vamos a responder al problema de investigación. En realidad, plantear el problema es afinar y estructurar más la idea de investigación. Si mi idea de investigación estaba dirigida a todo Lima, pues no me dirigiré a los juzgados del Callao, a los juzgados de paz letrado de Villa El Salvador, ni del Cono Sur, ni de Comas. Me dirigiré solamente o a la Corte Suprema o a un juzgado en específico. Nada más. No tengo por qué irme más allá. Lo afino, lo estructuro, lo delimito, lo reduzco al máximo y digo, bueno, mi investigación va a ser acerca del retraso administrativo de las casaciones fundadas en la Corte Suprema de Justicia de Lima, ¿no? Y solamente voy a estudiar las casaciones presentadas del mes de abril. Y solamente voy a analizar las casaciones presentadas del mes de abril de la defensa de los derechos laborales de los jubilados. Solo de la ONP y solamente de la 20530, ni siquiera de la 19990 o de la 19990, pero aquellos con despido arbitrario. O sea, yo cada vez circunscribo más y más y más y más y voy afinando cada vez más el escenario de mi investigación para poder tener un resultado concreto finalmente. El paso de la idea al planteamiento del problema puede en ocasiones ser de inmediato o puede requerir una considerable cantidad de tiempo. Ello depende de varios elementos. O sea, para algunos es bastante sencillo plantear un problema de investigación de forma directa y decir en qué medida los factores informáticos contribuyen al retraso del análisis de los procesos judiciales de derecho civil. Y se acabó. Pero existirán de repente otro tipo de problemas que deben incurrir en mayor análisis, en mayor complejidad. Por ejemplo, ¿en qué medida la validez de la interpretación de la ley de los jueces se relaciona con la adecuada u óptima pena o condena de los sancionados por delito de difamación? Entonces, si nosotros tenemos ese contexto, bueno, tenemos un problema al inicio. Interpretación de la ley. Para trabajar en interpretación de la ley, yo creo que nos estamos metiendo en un lío bien grande. Entonces hay que generar una estrategia para analizar este tipo de variable y vamos a ver cómo poder abordarla. Por ejemplo, ¿cuán familiarizado se encuentra el investigador con el tema a tratar? Como les comentaba hace un momento, muchas veces los investigadores no están nada familiarizados con el tema a tratar. Es más, como no están nada familiarizados con el tema a tratar, entonces ellos lo que hacen es preguntarle al asesor qué tema quieren investigar
qué tema desean investigar, o cuando tienen un asesor privado, dígame qué tema pudiera estudiarlo. O sea, esperan la sugerencia del tema. Eso implica un problema serio. Si el investigador no está familiarizado con el tema a tratar, va a ser muy difícil que sustente un adecuado planteamiento del problema, o va a ser muy difícil que llegue a lograr a resolver su tesis para poder graduarse. Tiene que estar familiarizado, debe ser en su área de trabajo de preferencia, debe ser en su contexto en el que se desempeña, y por lo tanto así vamos a tener resultados importantes. Segundo, la complejidad misma de la idea. De lo que se trata no es que una idea sea compleja, sino que la idea sea lo más simple y sencilla posible. Pero para esta simpleza y sencillez de la idea, debemos tratar de aterrizarla a algo factible, directo de medir, sin necesidad de intermediarios. Entonces, cuando hablamos de la complejidad misma de la idea, significa que cada investigación que planteemos no debe ser muy compleja, sino lo más simple y sencilla posible. Dice el señor Ackoff que existen 4 elementos para elegir un problema: la importancia, la utilidad, la viabilidad y la originalidad. La importancia ya la sabemos. Nadie va a investigar un tema irrelevante. La viabilidad sabemos que debemos hacerlo en el tiempo, con nuestra capacidad mental y con nuestra capacidad económica. La practicidad significa que debe ser sencillo y fácil de hacer. Y la originalidad de que no deba ser un plagio, que debe ser algo inédito, algo que yo recojo como fuente de información, algo que yo me voy al campo y levanto cuestionarios, encuestas y observación, o lo que sea pertinente para responder a un problema. Entonces debe ser lo más simple posible, por eso está acá puesto como la complejidad misma de la idea. El tercer punto: la existencia de estudios o antecedentes es crucial, como les repito del slide anterior. Los antecedentes son las investigaciones que le dan el soporte o la base teórica a mi trabajo de investigación, y son las que van a mantener la coherencia del trabajo, porque está basado en experiencia ya dada, pero no solo en cualquier experiencia, experiencia sistematizada, experiencia procesada, experiencia transformada en tesis, experiencia realizada en una investigación. Cuarto, el empeño del investigador. Si el investigador no le pone empeño, no se va a graduar. Si el investigador no pone de su esfuerzo, no va a tener resultados concretos. Y último, las habilidades personales del investigador. Algunos dirían, ¿pero qué tiene que ver las habilidades personales del investigador? ¿Acaso los investigadores no son hábiles? ¿Acaso los investigadores no tienen mayor habilidad? No se trata de eso, sino que se trata que el investigador se vuelve como parte del instrumento de investigación. Si nosotros recogemos un instrumento de recolección de datos, como puede ser un cuestionario, y se lo estamos aplicando el cuestionario a personas sentenciadas por asesinato, obviamente la habilidad que tiene el investigador implicaría mucho en saber recoger la información oportuna y adecuadamente. O sea, la gente no te va a responder, sí, lo maté, lo apuñalé 21 veces y mira, y esto y el otro. O sea, tiene que tener la habilidad suficiente, la perspicacia suficiente, la audacia necesaria para poder sacar la información sin presionar, sin coaccionar, sin amenazar, y que esta información dada debe ser libre, debe ser voluntaria, debe mantenerse con privacidad, debe mantenerse en confidencialidad, y debe ser una cooperación totalmente voluntaria de la persona que brinde esta información para procesar la información en la tesis o en el trabajo de investigación. En ese sentido, yo creo que el empeño del investigador y las habilidades personales del investigador son 2 elementos cruciales que se deben tener para realizar una investigación y determinar el planteamiento oportuno, adecuado, fundamentado, coherente y concatenado de un problema de investigación. Pero además de esto, debemos seleccionar un tema o idea. Este tema o idea no lo coloco inmediatamente en la posición a considerar. 1. Que la información que habremos de recolectar. 2. ¿Con cuáles métodos? Y 3. ¿Cómo analizará los datos que obtenga? O sea, el hecho de elegir definitivamente un tema ya no se nos resolvió el asunto, al contrario, nos genera las interrogantes de qué información
habremos que recolectar. Si mi tema es la auditoría de los procesos legales en las universidades, ¿ok? Yo tendré que preguntarme qué información necesito. ¿Qué necesito? Investigaciones de auditoría de procesos legales de universidades. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál será el método científico que analizaremos? Bueno, será el explicativo, el descriptivo, el experimental. Depende del diseño que nosotros hagamos para poder recolectar una información coherente y pertinente. ¿Cómo analizará además los datos que se obtenga? Esto sí es muy importante, miren. Nosotros hemos visto que se aplican las pruebas estadísticas por moda. Algunos dicen, no, te falta que pongas chi cuadrado. El chi cuadrado es una prueba estadística que se usa mucho, deberías ponerla. O algunos dicen, no, deberías poner regresión logística, fíjate que es la prueba última que ha salido y por lo tanto se debería usar. No es cierto eso. No existen pruebas que hayan pasado de moda, ni que sean nuevas, ni que ya pasaron de moda. Simplemente las pruebas estadísticas han cambiado en el escenario, han cambiado en el contexto y han cambiado en la realidad. Lo cual quiere decir que existe una prueba estadística por cada tipo de variable asociada. Por ejemplo, si mi variable independiente es cualitativa y mi variable dependiente es cualitativa, yo tendré como resultado una investigación que aplique a la prueba estadística de chi cuadrado. Por otro lado, si mi variable independiente es cuantitativa y mi variable dependiente es cuantitativa, yo aplicaré una prueba estadística que permita la relación de dos variables cuantitativas. Por ejemplo, la prueba de regresión lineal, la prueba de regresión lineal múltiple, la prueba de regresión simple, regresión cuadrática, regresión cúbica, regresión logarítmica o cualquier otra de las regresiones que me permitan a mí determinar un análisis de dos variables de tipo cuantitativa. Pero si yo tengo, además de esto, variables mixtas o mixturadas, entonces yo tendré que elegir la prueba adecuada. Si la variable independiente es cuantitativa y la variable dependiente cualitativa, la prueba será regresión logística. Si la variable independiente es cuantitativa y la variable cualitativa y la variable dependiente cualitativa, la variable independiente cualitativa y la dependiente cuantitativa la prueba será análisis discriminante. Entonces yo tendré que elegir de manera correcta y coherente cuál de las pruebas o cuál del método de análisis estadístico de datos voy a emplear para hacer mi investigación. No es cuestión de ponerlo y decir ya este es el método, ya esta es la prueba, ya esta es y con esa la hicimos. No, es más bien definir o determinar qué elementos de la investigación científica vamos a usar, sobre todo de la estadística, para analizar las variables, pero hay que tener en cuenta mucho el tipo de variable y la naturaleza de la misma. Antes, por lo tanto, necesitamos formular el problema. El problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Miren, el problema no es un problema judicial. El problema de investigación no es un problema legal. El problema de investigación no es un problema de la administración de la justicia. Ese es un problema, una realidad problemática. Pero para que se convierta en un problema específico, en un problema de investigación, tenemos que meter o las causas del problema o las consecuencias del mismo. O sea, un proyecto de ley no vendría a ser una tesis. Una formulación de una propuesta, de una impugnación, no sería un proyecto de tesis. Cuando nosotros asociamos dos variables, las dos variables están supuestamente interconectadas, las dos variables están supuestamente relacionadas, entonces recién allí se nos va a permitir la posibilidad de formular un problema de forma concreta. Y mientras más concreto, más específico, más sencillo y más explícito sea el problema, mayor será la facilidad para responder o para resolver los detalles de la investigación científica. En ese sentido, yo creo que todos debemos de tener claro de que toda investigación científica debe seleccionar la información que desea recoger, qué métodos va a emplear, qué estadística aplicará para el procesamiento de datos y además que el problema deba estar formulado en términos concretos, explícitos
y que sean susceptibles de ser investigados con procedimientos científicos no solo por mí, sino por cualquier investigador que en el futuro desee continuar el trabajo, y por lo tanto al continuar el trabajo va a permitir hacer o tener resultados importantes que, aunados a otros resultados de otras investigaciones, nos permitan el avance de la ciencia. Bien, seguimos entonces. Cuando hablamos acerca de la formulación de los problemas de investigación, tenemos que tener claro, aparte de los criterios de Kerlinger y aparte de todos los elementos que hemos visto, de que toda investigación parte del interés de dos elementos: solucionar y encontrar respuesta a un problema, o del deseo de avanzar en el conocimiento sobre algún tema. La mayoría de nosotros vamos a tratar de solucionar o encontrar respuesta a un problema, mientras que el deseo de avanzar en el conocimiento sobre algún tema es un poco más complejo y se refiere a la investigación del tipo pura, la investigación de tipo básica. Acá la mayoría vamos a hacer investigación de tipo aplicado. Y bueno, en la medida que el problema esté claramente definido, el estudio a realizar se debe orientar con mayor facilidad. Y a eso es lo que tendemos cuando nosotros hacemos un problema de investigación: que cada estudio o que cada problema sea planteado con la mayor facilidad, con la mayor sencillez, con la mejor factibilidad de poder implementar sus resultados, ¿no? Entonces, un problema que se investiga no debe ser difícil de investigar, debe ser bien fácil de investigar, aunque el diseño puede ser complejo, complicado. Sin embargo, nosotros debemos tener claro que la habilidad y la facilidad para levantar esa información nos debe dar una respuesta clara al problema. En la medida que el problema esté claramente definido, el estudio a realizar se orientará con mayor facilidad, ¿no? Entonces, va a ser fácil si tenemos un problema bien planteado. Va a ser difícil investigar cuando un problema no está bien planteado, cuando desordenamos las variables, cuando confundimos las variables, cuando confundimos muchos elementos. Lamentablemente, muchos de los tesistas tienen dificultades para definir un problema de investigación, y por lo tanto lo hacen complejo o difícil, o simplemente no le encuentran las palabras o la coherencia adecuada. El resultado es que mientras menos clara sea el problema de investigación, menos claros van a ser los resultados. La idea es dar una mayor claridad en el levantamiento de los problemas de investigación. Por ello también es necesario saber identificar y definir un problema de investigación en términos sencillos y claros, para que esta definición refleje el interés del investigador. ¿Cómo es eso que se debe plantear en términos sencillos y claros? Significa de que cuando planteamos los términos de forma sencilla y clara, quiere decir que la claridad no le debe quitar o sea, la brevedad del planteamiento de un problema no le debe quitar su claridad. O sea, un problema se debe plantear de forma simple, breve y clara. Pero no tan breve como que el problema no se entienda, ni tampoco tan extenso que al final la claridad sea difusa. La idea es que debe tener la cantidad de elementos que deba tener, no más ni menos. No debe tener mayor alegoría, ni mayor detalle, ni mayor componenda, porque si nosotros agregamos cosas irrelevantes al problema, no vamos a poder tener resultados importantes o relevantes para nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ya sabemos que el problema lo debemos determinar en términos sencillos y claros. Pasamos ahora al último punto de la sesión de hoy. Y son 3 puntos importantes, que se refiere a que es común que el investigador, especialmente el principiante, encuentre dificultades en el proceso de identificar un problema. Y esto es claro, miren. Cuando se encuentran dificultades es natural. ¿Por qué?
porque es difícil plantear un problema. Los problemas normalmente se vuelven parte de nuestro paisaje. Por ejemplo, en los años 80, en la época de Alan García, en el segundo gobierno, más o menos 85-86, el agua llegaba a los conos de Lima un día a la semana, en las zonas urbanizadas 2 días por semana y en las zonas residenciales hasta 3 días por semana. ¿Esto qué implicaba? Si en esa época del primer gobierno de Alan García el agua se racionalizaba en esa magnitud, ¿se podría hablar bajo ese contexto del baño diario? ¿Del baño diario como un esquema de higiene cotidiano, común y corriente, como lo es hoy en día? No, porque el problema se volvió parte del paisaje. En esa época se andaba en ícaros, se andaba en ómnibus, se andaba en carros grandes, en ómnibus completamente apretados. Sin embargo, el asunto de la higiene no era un asunto prioritario, pues no había agua, se guardaba en cilindros, se guardaba en baldes, y por lo tanto al llegar 1, 2 o 3 días como máximo el agua, la racionalización del baño era un problema importante, pero la gente estaba adaptada, la gente estaba completamente acostumbrada a bañarse una vez a la semana. Sin embargo, eso no constituía parte de su problema porque estaba adaptado. Se volvió el problema parte de su paisaje, es como que una mancha esté en un cuadro y con los años nos acostumbremos a que la mancha se mantenga en el cuadro. No la borramos, no la quitamos porque allí está la mancha. O sea, y no tenemos la necesidad ni la prioridad de retirarlo. Igual, al no haber agua en ese entonces, pues la higiene no era un problema. Hoy en día, ¿quién podría decir que se baña los domingos o una vez a la semana? No, porque no estamos en el año 86, no estamos en el año 87, 85. Estamos en otra época, estamos bajo otro contexto, el agua viene de naturaleza diferente, ya no existe racionalización, viene todo el tiempo, está a toda hora. Entonces, obviamente, si alguien no se baña diariamente en pleno siglo XXI, en nuestra fecha, en el 2009, bajo esta realidad, obviamente diríamos, esta persona tiene algo, algo le pasa. Pero en los años 80, no, era parte de nuestro paisaje. No, es más, ni siquiera se reconocía como problema, ni siquiera era parte de la integración social. La gente vivía simplemente bajo una rutina, un paradigma, una conducta y un escenario diferente al contexto que vivimos el día de hoy. En ese sentido, los problemas cambian a través del tiempo, varían a través del tiempo, se modifican a través del tiempo. Por ejemplo, hoy en día es un problema el aborto, porque es un delito, es un problema de ley, es un problema que es sancionable. De acá a 5 años, ¿quién nos dice que no legalizarían el aborto? O a lo mejor existan propuestas que legalicen el aborto. Y habrá gente que están purgando condena hoy por un crimen de aborto, cuando de acá en 2, 3 o 4 años, a lo mejor el aborto ya no es un crimen. Pero como ninguna ley no es retroactiva, esa persona va a seguir encerrada en la cárcel. A lo que me refiero yo, no existen problemas eternos. Los problemas varían de acuerdo al tiempo, varían de acuerdo a la circunstancia, varían de acuerdo a la realidad, varían de acuerdo al contexto, varían de acuerdo al gobierno, varían de acuerdo a la situación económica, varían de acuerdo al movimiento social, varían de acuerdo a las creencias, varían de acuerdo al nivel cultural, varían de acuerdo a nuestro propio proceso de globalización. O sea, un problema no es estático, no se mantiene estático, varía, evoluciona, cambia. Y lo que fue problema ayer a lo mejor no es problema hoy. Y lo que es problema hoy a lo mejor no es problema mañana. La idea es encontrar la vigencia de un problema para poder hacer la investigación ya, hoy día. Al inicio, por lo tanto, se puede tener una noción general y vaga de una situación problemática. Muy general y muy vaga. Sin embargo, esta noción general y vaga debemos irla circunscribiendo hasta tener un abordaje concreto del problema. A veces hay dudas e interrogantes sobre dicha situación, las que se van concretando y especificando hasta lograr la identificación del problema a estudiar. Esta etapa inicial se denomina la primera caracterización del problema. Entonces, señores, vamos a dejar las indicaciones. Hemos terminado ya de explicar toda la forma de cómo construir una realidad problemática y cómo sustentar o formular un problema de investigación científica. ¿Cuál será la tarea entonces para la próxima semana, que debe estar en el correo electrónico? Además del foro resuelto,
que debe estar, que diga en el foro colgado de la página de la maestría virtual, eh, dos cosas. Primero, deben decidir un tema de investigación. ¿Cuál es el tema principal de investigación? Segundo, delimitar un problema general de investigación, o sea, una problemática, una situación problemática y fundamentarla por qué eso es un problema en su área legal, en su área de ejercicio legal. Segundo punto. Y tercer punto, van a plantear un problema en forma de pregunta que va a tener como componentes la relación entre variables, hecha en forma de preguntas, que existan además conectores, que estén ubicadas en el espacio y el tiempo y que además puedan ser posibles o plausibles de ser verificadas, constatadas y resueltas por su propia intervención o su propio manejo en el recojo de información. A eso, señores, nos referimos nosotros con plantear un problema de investigación. Entonces, en resumen, va a ser el tema, situación problemática, planteamiento del problema en forma de pregunta y agreguémosle algo más, el objetivo general. El objetivo general para que vayan adelantando el siguiente punto, que es el planteamiento de un objetivo de investigación. Cuando nosotros tenemos esto ya claro, yo creo que todo lo demás en el proyecto de investigación se les va a hacer más sencillo. Pero ahora la finalidad número uno es que el problema de investigación sea lo más claro posible para poder ser resuelto en la mayor brevedad de tiempo, con la mayor solvencia, con la mayor agilidad, con la mayor capacidad posible. Porque tengan en cuenta que el proyecto que van a hacer acá no es cualquier proyecto. Es un anteproyecto que va a significar o va a convertirse en su tesis. Por favor, me gustaría que tomen el curso con la seriedad respectiva, con la madurez respectiva, para que realicen todas las fundamentaciones necesarias de su planteamiento de su plan de investigación. Si ustedes no le ponen el empeño necesario para desarrollar un anteproyecto de tesis, no se van a graduar. Sabemos que existe un 87% de maestristas, no, miento, 97% de maestristas egresados de todas las universidades que no obtienen el grado de magíster, porque simplemente cuando llevaron los cursos de investigación lo tomaron muy a la ligera y dijeron, cuando acabemos la carrera, recién hacemos un proyecto de verdad. No, lo que se trata es de avanzar desde ahora, hacerlo desde ahora, fundamentarse desde ahora, tener un proyecto de investigación bien planteado desde ahora y desde la primera clase y en concatenación con cada una de ellas hasta lograr tener un producto viable, confiable, práctico, sencillo, simple y coherente, ¿no? De lo que se trata, como le digo, es que la investigación científica logre resolver problemas en el aspecto jurídico y que ustedes planteen un tema de investigación lo más simple posible y que este sea sí o sí el tema de su tesis. No va a haber otra oportunidad. Después la gente se desanima, después ya no quieren continuar, después simplemente pasan a una siguiente página de la vida o a un diferente trabajo y se olvidan. Solo nos quedamos como egresados de maestría y muy pocos consiguen el grado de maestro o el grado de doctor, ¿no? Mi preocupación y mi interés es un poquito de mayor responsabilidad de este curso, mayor empeño y esperemos que existan los resultados concretos en la medida que estoy esperando que sean. Quisiera saber si existe por favor alguna pregunta, desactivo el micro y me gustaría que en estos 3 minutos restantes me hagan alguna pregunta si es que quedó alguna duda o algún vacío o alguna dificultad en el planteamiento de la tarea. Para los que no estuvieron presentes, aparte de escuchar el audio, van a tener que bajar el foro número 2 colgado en la página web de la maestría virtual y ese foro número 2 es aquel que les va a dar las pautas para que resuelvan la siguiente parte de la tarea para el curso en la próxima semana. Desactivo entonces para ver si existe alguna pregunta de parte de alguno de los estudiantes.
Como no hay ninguna pregunta, finalizamos entonces. Entonces, mire, planteamos el problema de esta forma. ¿Ya? Primero elegimos un tema que se ajuste a nuestros intereses de investigación. ¿Sí? Este tema que se ajuste a nuestros intereses de investigación, vamos a ver cómo se procesa dentro del feedback. Tenemos un tema de investigación, existen problemas que ameriten investigarse. Vamos a plantear en forma interrogativa el o los problemas relacionados con el tema elegido. Cada problema tiene por lo menos una variable dependiente y otra independiente. Existe una relación lógica entre variables y por lo tanto esto nos va a dar origen a diferentes cosas. Si es que no existen problemas que ameriten investigarse, vamos a buscar otro tema de investigación. Si es que cada problema no tiene por lo menos alguna variable dependiente y otra independiente, hay que replantear el problema. Si es que la relación lógica entre variables no se da, hay que replantear el problema y por lo tanto reformularlo. Si es que sí se da, entonces escogemos el tema más coherente. Se obtiene un tema de la manera más coherente posible. Muy bien, nos quedamos acá.